En este video vamos a aprender cómo subir documentos, videos, presentaciones, todo tipo de recursos para los estudiantes, para que ellos puedan leer, ¿no? Eh, Nos vamos lo que es inicio de sitio. Obviamente recuerden, ¿no?, que debemos primero ingresar a nuestra cuenta, ¿sí? Entonces nos vamos a la sección inicio y en la parte final se encuentra nuestro curso, ¿no? Entonces todos los cursos que vamos creando aquí va a ir apareciendo. En este caso ya hemos creado lo que es Moodle y Chamillo en el anterior video. Entonces hacemos clic simplemente ahí, ¿no? Ahora, como se darán de cuenta, aquí está, ¿no? Día 1, día 2, día 3 lo hemos configurado en el anterior video también, recuerden. Ahora, en esta parte superior ya se han creado las herramientas de lo que sería el curso Moodle y Chamillo. Y lo que es área personal, inicio de sitio, calendario, todo, ya están en la parte inferior. ¿Sí? En la parte inferior. Ahora bien, lo que vamos a hacer, como decía, es subir archivos, ¿no? Subir herramientas, recursos para que los estudiantes puedan trabajar. Lo primero, ¿no? Nuevamente recordamos. Aquí hago clic y no pasa nada, no puedo hacer nada. Entonces lo que tenemos que hacer es activar edición. Activamos edición y nos da una serie de recursos para que podamos agregar. Ahora solamente voy a trabajar en 1000 aulas porque el otro es lo mismo, ¿sí? No hay ninguna diferencia. Entonces, como les decía, ¿no?, esta parte es la parte de lo que es la parte general, ¿no? Aquí también ya tenemos el índice, ¿no? Es la parte general. Entonces aquí yo puedo mantener esto o puedo agregar otros recursos, ¿no? Es como la parte introductoria del curso si quieren, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué puedo agregar?, ¿no? En el curso que estamos haciendo, por ejemplo, está la presentación del curso, está lo que es el foro de presentación personal, está lo que es el grupo de WhatsApp, está lo que es el examen, ¿no? ¿no?, la prueba, ¿no?, para poder hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces nosotros podemos agregar. En este momento lo vamos a dejar simplemente así, ¿ya? Lo que vamos a trabajar es con el día 1, ¿sí? Entonces nuevamente vamos a configurar. Día 1, digamos, esta unidad se llama introducción. Introducción. Recuerden, Enter, la tecla Enter, ¿no?, para que se guarde. Listo. Segundo elemento. Simplemente pongo añadir archivo. O, perdón, añade una actividad o recurso. Hago clic y me abre las actividades. ¿Qué actividades tengo? Base de datos, Bing, Blue Button, BNB, BN, chat, consulta, cuestionario, encuesta, encuesta predefinida, foro, glosario, herramientas externas, lección, paquete, taller, tarea, wiki, y como recursos tenemos archivo, carpeta, etiqueta, libro, página, paquetes, URL. Entonces escogemos el que a nosotros nos guste. En este caso vamos a trabajar con archivo, es decir, yo voy a subir un documento, puede ser una presentación, puede ser un PDF, puede ser un Excel, no sé, cualquier archivo, ¿sí? Cualquier archivo. Clic y simplemente pongo aceptar, ¿no? En este momento. Ya. Lo primero que nos pide es el nombre, ¿sí? Entonces vamos a poner lectura 1. ¿Sí? Ustedes ponen el título que quieran. Esta es la parte de lo que es descripción, ¿sí? Descripción. Ahora, ¿en qué nos afecta? Aquí dice muestra la descripción en la plataforma. Voy a irme al curso que estamos desarrollando. A esta parte, por ejemplo. Por ejemplo, presentación. No tiene ninguna descripción, solo es el archivo, ¿verdad? En cambio, cuando dice grupo oficial, aquí está la descripción, ¿sí? Eso hace la diferencia. Generalmente en Moodle no se utiliza, ¿sí? En caso que fuera, digamos, no sé, como en este caso, ¿no?, para que todos puedan entrar y ver a la primera, entonces en ese caso hemos puesto, ¿no? En este caso no vamos a colocar nada, vamos a dejar en el blanco. Y aquí tenemos que colocar el archivo, ¿no?, nuestro control de lectura. En este caso yo voy a improvisar
voy a colocar un archivo. A ver, voy a colocar esta presentación. Simplemente recuerden, arrastro y suelto. Es un poco pesado por las imágenes, pero esperamos unos segundos. Ya está terminando de cargar y nos aparece el icono, ¿no? Si fuera PDF nos va a aparecer PDF, si fuera Excel nos va a aparecer Excel. Aquí apariencias, restricciones, no es necesario configurar, ¿no? No es necesario porque es un archivo de lectura nada más, ¿no? Entonces simplemente ponemos guardar cambios y regresar al curso. ¿Sí? Ahora se han dado cuenta, aquí está la lectura 1. Ahora, como son documentos, básicamente cuando son Excel, cuando son Word, cuando es presentación PowerPoint, automáticamente hacer clic, van a ver, va a mandar a descargar o abrir el documento. Si fuera un PDF, les va a abrir en otra ventana o en la misma ventana, ¿sí? El archivo como tal, ¿sí? Entonces ya hemos agregado nuestra lectura 1, ¿sí? Una herramienta. Ahora, cómo va a ver el estudiante, ¿no? Ahora, en este momento estamos en modo gestor, en modo profesor, ¿verdad? Entonces se van aquí, recuerden, y vamos a cambiar de rol. ¿Cómo realmente van a ver al otro lado los estudiantes? Entonces vamos a cambiar rol y vamos a colocar estudiante, ¿sí? Estudiante. Y es así como van a ver los estudiantes, ¿sí? Así van a ver ellos. Ellos básicamente no pueden editar, no pueden hacer nada. Simplemente hacen clic, igual de la misma forma les va a salir esto, ¿sí? Ahora para seguir editando, ¿qué tenemos que hacer? Ahorita estamos en modo estudiante, entonces volvemos a mi rol normal, ¿no? Al rol normal. Listo. ¿Qué más podemos agregar? Introducción. Tenemos ya la lectura 1. Recuerden siempre activar edición, ¿sí? Como hemos cambiado de rol, entonces ya automáticamente se ha bloqueado la edición. Entonces activamos nuevamente edición. Y ya tenemos nuevamente las herramientas. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos falta? Vamos a colocar un video, ¿sí? Ahora aquí no tengo la opción de colocar video de forma directa, pero siempre hay trucos, ¿no? Entonces ponemos una página. Clic en la página, simplemente colocamos aceptar. Entonces yo voy a colocar video 1, explicación, lectura 1. No sé, ustedes colocan lo que quieran, ¿no? Ahora, como es un archivo, aquí tenemos que subir, ¿no? Aquí nos obliga, todo lo que está marcado con rojo es obligatorio. Entonces, simplemente para que no quede en blanco, colocamos cualquier número, cualquier letra, ¿sí? Y lo que nos interesa es que el video aparezca en la descripción, ¿se acuerdan? Lo que les mostré, en esta descripción queremos que aparezca como estamos viendo nosotros en el desarrollo del curso, ¿no? Entonces, en la descripción es donde aparece. Entonces, simplemente ponemos muestra la descripción y aquí tenemos las herramientas, ¿sí? Aquí tenemos para colocar una foto, en un momento tal vez vamos a colocar una foto. Este es un archivo, esto es para grabar en voz, audio, pero en vivo. En este momento podemos grabar o podemos grabar también un video, ¿no? De forma o en vivo, ¿no? Y subimos ahí. Lo que nos interesa es, digamos, que hemos subido al YouTube, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo trabajo con YouTube, no? Lo que en el grupo de WhatsApp preguntaban, ¿no? Si se puede descargar. Sí se puede descargar, ¿no? Porque todos los videos lo alojo en YouTube. ¿Por qué? Si lo subo aquí, el espacio que tengo disponible se va consumiendo, por lo tanto la página se vuelve lenta, ¿sí? Y eso van a tener muy en cuenta, por ejemplo, en Moodle Cloud, ¿sí? Tenemos un espacio determinado, ¿sí? En la versión gratuita, entonces se va a llenar eso, ¿no? Si subimos de forma directa. Entonces, es preferible trabajar con otros servidores gratuitos, ¿no? O con otros alojamientos gratuitos. Por ejemplo, yo trabajo con YouTube. En este momento vamos a colocar un video de YouTube. Entonces yo voy a buscar un video. Como es un ejemplo, yo voy a colocar el primer video que me aparezca, ¿sí? Entonces yo voy a poner este video. Simplemente
copio el link, ¿sí? Copio el link. Clic. Y aquí, ¿no? Aquí. Ahora si pego aquí, así es como me va a aparecer. Ayer, por ejemplo, han hecho la tarea y lo han copiado, ¿no? No está en forma de link, ¿no ve? Pues no puede direccionarme de forma directa. Entonces lo que tengo que hacer es a esta opción, video, ¿sí? Video. Ahora si pongo link es como el anterior caso, ¿no? Solamente va a estar el link y nada más. Lo que me interesa es video. Entonces hago clic video y coloco el link. Y simplemente pongo insertar multimedia. Generalmente aparece así, no se preocupen, ¿sí? Y simplemente finalmente ponemos guardar cambios y regresar al curso. Ahí está, ¿no? Nuestra lectura y nuestro video explicativo, ¿sí? Entonces aquí podemos dar clic y automáticamente va a reproducir el video, ¿sí? Entonces es así como se va desarrollando. Ahora, algo importante, digamos queremos que el video aparezca después la lectura. Recuerden, esta cruz que aparece aquí simplemente nos sirve para arrastrar, ¿sí? Entonces el video ya está antes, luego ya está la lectura, ¿sí? Entonces hemos aprendido a agregar dos recursos. Vamos a seguir agregando. Aquí, a la parte, lo que es el general, vamos a agregar el foro de presentación personal. ¿Sí? Foro de presentación personal. Agregamos, añadir, buscamos foro. Aquí está el foro. Simplemente colocamos, vamos a ver, simplemente es agregar, ¿no? Clic. Y nombre del foro. Entonces vamos a colocar foro, presentación personal. Como es un foro, tenemos que tener la descripción, ¿no? Entonces, yo voy a colocar en este espacio, cada uno debe participar y bla, 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 ¿no? Y coloco lo que quiero que hagan en el foro, ¿sí? Ahora, si muestro aquí, nuevamente, ¿no? Va a aparecer de esta forma. De esta forma. Entonces, no me interesa mostrar esa parte. Entonces, simplemente, perdón, lo deshabilito. Nada más. Ahora, cuando es un foro, también tiene que tomar en cuenta esta parte, ¿no? Donde dice foro para uso general. Es recomendable trabajar en forma de debate sencillo. Clic, debate sencillo. Y simplemente colocamos guardar. Entonces, como pueden ver, aquí ya está mi foro de presentación personal. Si hacemos clic, entonces los estudiantes van a ver de esta forma igual. Y simplemente responder y van a responder, ¿no? Mi nombre es tal, ¿no? Van a presentarse, van a responder y simplemente enviar. Y como es foro, incluso pueden enviar archivos, ¿no? Fotos y todo demás. Ahí está. Ya está respondido además esto, ¿sí? Volvemos a nuestro curso. Tenemos foro de presentación personal, tenemos video y tenemos lectura, ¿sí? Ahora, en el siguiente video, por ejemplo, cuando veamos la parte de evaluación, les voy a enseñar, por ejemplo, cómo hacer o cómo evaluar un foro, por ejemplo, ¿no? Cómo colocar la parte de lo que es la evaluación, la calificación, ¿ya? Entonces, así es como se va agregando lo que son las herramientas o los recursos para un curso virtual, ¿no? Entonces ya dependerá de cada quien si agrega un PDF, una presentación, una lectura, un enlace, un video, un foro, un chat, lo que fuera, ¿sí? Entonces en los próximos videos vamos a seguir aprendiendo. Entonces a poner en práctica este video.